SALA es un organismo binacional creado dentro del marco del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y los Estados Unidos. Su propósito es promover la participación ciudadana a través del acceso a la información y la transparencia, porque a veces nos encontramos en situaciones en donde desde los organismos públicos, a pesar de que la información debe ser de acceso público, se tiene ciertas limitaciones para su acceso. Aquí tenemos un video corto que explica un poco qué es lo que hacemos y de dónde sale todo esto. ¿Conoces sobre la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental? Como lo dispone el Tratado de Promoción Comercial firmado entre Panamá y los Estados Unidos, vigente desde octubre de 2012, se crea SALA, la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental, organismo binacional para promover la transparencia y la participación ciudadana a través del acceso a la información para la toma de decisiones efectivas en materia ambiental. La Secretaría responde a un Consejo de Asuntos Ambientales, el cual está integrado por 2 representantes de cada uno de los países parte. Como lo dispone el capítulo ambiental del tratado, cualquier persona de cualquiera de los 2 países parte puede acercarse a la Secretaría en caso de que sienta que alguna de las partes no está cumpliendo con la aplicación de su legislación ambiental, que se entiende como cualquier ley o regulación de alguna de las partes que tenga el propósito principal de proteger el medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o la salud humana, animal o vegetal. La Secretaría opera en Panamá y se encuentra ubicada en Clayton, Ciudad del Saber, edificio 111. Para mayor información en cuanto al procedimiento de comunicaciones ambientales y las funciones de la Secretaría, puedes dirigirte a nuestra página web o llamarnos al 317-3228. Panamá tiene más de 22, yo creo que ya llegamos a 25 tratados de libre comercio firmados. Este es el único que tiene un capítulo ambiental obligatorio. Este capítulo compromete a ambos países a la promoción de las actividades comerciales y el impulso de la industria, pero sin el menoscabo de la legislación ambiental vigente al momento en que se firmó el tratado y aquella que se emita con posterioridad. Parte de sus regulaciones describen el artículo 3, por ejemplo, del capítulo 17, que es este capítulo ambiental y que lo pueden encontrar en las bolsitas que están por ahí, señala que las partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de las protecciones contempladas dentro de sus legislaciones, la protección ambiental, y no dejarán sin efecto o derogarán dicha legislación de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación en vías de que afecte el comercio o la inversión. ¿Qué ocurre? Parte de por qué incluir un capítulo ambiental dentro de un tratado de libre comercio no solamente está orientado al amor por el ambiente, sino a tener reglas parejas, por decirlo así, en cuanto a los requisitos que cada industria o cada actividad debe desempeñar o cumplir al momento que realiza actividades de exportación e importación. No es lo mismo que yo a un país le establezca unas reglas para ciertos productos y a otros no. Entonces, la legislación ambiental involucra autorizaciones relacionadas con temas de estudios de impacto ambiental, aguas, gestión ambiental, calidad de los temas de manejo de residuos y una serie de cosas que si no se regulan correctamente pueden incidir en que un productor o una industria tenga ventajas frente a otra que sí quiere cumplir. El principal o uno de los ejemplos que utilizo para esto siempre es, por ejemplo, la mano de obra infantil. Las empresas o las industrias que utilizan mano de obra infantil, pues obviamente, primero que es ilegal, segundo, no están pagando planilla, no están pagando seguro, no están pagando una serie de cosas que sí tendría que pagar una empresa responsable. El producto de esta extracción va a tener un costo más bajo porque no está invirtiendo en las regulaciones que tiene que invertir. Es lo mismo que ocurre entonces en materia ambiental. Si usted no paga su concesión de agua, si no sigue su gestión ambiental, si no tiene su instrumento de gestión, sea auditoría o estudio de impacto ambiental, si no cumple con las regulaciones asociadas con calidad, puede ofrecer un producto más barato que el que sí tiene que cumplir con todo esto. Entonces, básicamente, de allí va un poco el tema de regular o incluir la materia ambiental dentro de estos procesos. ¿Qué ocurre?
Además de eso, pues hay un compromiso de cooperación entre los países para cada vez pues mejorar cómo se lleva a cabo este tema del cumplimiento en la legislación. Y aquí es donde interviene o se abre el espacio para el público. ¿Qué pasa? El Consejo de Asuntos Ambientales, que creo que lo tengo por ahí en una diapositiva, pero se mencionó en el video, está conformado por Panamá, 2 representantes, que es el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Ambiente, y por los Estados Unidos, que es el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio Exterior, o el US Trade Representative. ¿Qué pasa? Este consejo, además de velar porque los países cumplan con el contenido ambiental del tratado, también debe abrir espacios obligatorios para escuchar al público y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. ¿Cómo llega esta información a este consejo? A través de la Secretaría. El mecanismo de comunicaciones básicamente se encuentra regulado en el artículo 17.8 y señala que cualquier persona de uno de los 2 países puede remitir comunicaciones que aseveren que alguno de los 2 no está cumpliendo en la aplicación de la legislación ambiental. Me gusta hacer el énfasis de qué quiere decir incumplimiento en la aplicación. Porque, ¿qué pasa? Todos estamos llamados como ciudadanos a cumplir con las leyes, a cumplir con las disposiciones que existen. Pero ¿quién está llamado a hacer cumplir? Sí, los gobiernos, los estados, las instituciones. O sea, porque esa es la doble responsabilidad que por mandato constitucional tienen las instituciones. Nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir. Las instituciones, el servidor público tiene que cumplir y hacer cumplir. Entonces, parte de este proceso no está dirigido a ir a tocarle la puerta a un posible contaminador, sino a ir a tocarle la puerta a la institución que tiene que aplicar la legislación para que ese potencial contaminador cumpla con lo que dice la ley. Entonces, es más una herramienta dirigida hacia el cumplimiento de los países, porque para el cumplimiento que tenemos que tener todos nosotros como individuos, industrias, representantes, personas, campesinos, etcétera, hay un procedimiento formal establecido en nuestra legislación que cada una de las instituciones tiene que aplicar según su competencia. Entonces, el proceso de comunicaciones va orientado a eso. Cuando usted, como ciudadano, percibe que hay un incumplimiento en la aplicación de la ley, o sea, las instituciones no están aplicando el procedimiento que establece la ley, puede acercarse a nosotros. Y eso lleva una serie de requisitos, que no son tampoco muy complicados. Pero antes de entrar a los requisitos de la comunicación, es importante tener en cuenta en qué casos, qué se entiende por ley según el tratado. Porque ahí dice, un incumplimiento en la aplicación de la legislación ambiental. ¿Cuál? Es fácil decir que, bueno, está dentro de un tratado de comercio, así que tiene que ver con las normas o con las actividades asociadas con una actividad comercial. Pues no, las definiciones de qué se entiende por legislación ambiental dentro del tratado implican no solamente actividades comerciales o de intercambio industrial o de exportaciones y demás, sino toda la legislación que esté relacionada con prevención, reducción o control de una fuga, descarga o emisión de contaminantes ambientales. Esa es una de las categorías. La otra, aquella legislación que tenga que ver con el control de químicos, sustancias materiales, desechos ambientalmente peligrosos o tóxicos y la diseminación de información relacionada con ello. Y el último renglón tiene que ver con la protección o conservación de la flora y fauna silvestres, incluyendo las especies en peligro de extinción, su hábitat y las áreas naturales bajo protección especial. Cada uno de estos renglones tiene algunos otros detalles, pero básicamente es toda la legislación que esté orientada a procesos de conservación de la fauna, la flora y la calidad de vida y salud de las personas. Esto ya se lo mencioné, busca promover el cumplimiento de la ley, no hostigar la industria. ¿Qué pasa? La comunicación a veces llega a nosotros o ha llegado, como pasa en muchos casos de denuncia, en donde señalan, bueno, lo que pasa es que acá Michelle se le ocurre todas las mañanas verter toda el agua de la letrina a la quebrada y yo puse una denuncia y el ministerio no hace nada, pero es que Michelle es mala y tal. Pero después que me echan el cuento, es como que, ok, ¿qué norma se está violando aquí? ¿No? ¿Qué se está incumpliendo con esa actitud, con esa actividad que está desarrollando Michelle? Y por Michelle entiéndase una empresa, una lechería, un matadero
que está vertiendo aguas a una quebrada. ¿Okay? Hay una serie de normas que se están incumpliendo allí. Pero si usted pone esa denuncia en una institución pública encargada de este tema, corresponde a la institución ir y verificar y aplicar sus normas. Pero si usted lo trae a sala, ya usted tiene que señalar qué normas son las que se están incumpliendo. ¿Okay? Y en este trabajo nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 6 años que tenemos acá, que el ciudadano percibe los incumplimientos, sabe cuando algo no es correcto, cuando algo no está bien, pero no sabe a qué institución tiene que acudir en muchos casos o qué normas son las que se tienen que aplicar. Así que parte de nuestro trabajo también es divulgar la legislación vigente, decirle a las personas, ¿sabes qué? Ese tema del vertido de aguas residuales dentro de una fuente natural de agua lo puedes encontrar en el decreto ley 35 del 66, en su primer artículo, en su primera norma, están las normas de descargas, la Copaní 35 del 2019, están los estudios de impacto ambiental, los mataderos tienen que tener auditoría y eso está en el decreto 57 del 2004 y por ahí te vas. Parte de nuestro trabajo es mostrarle al público dónde están las leyes y a dónde tienen que acudir. Entonces llegamos a los requisitos de presentación. Una comunicación no lleva más requisitos que cualquier denuncia o una nota. Usted presenta sus datos generales, su nombre, su cédula, su domicilio, etcétera. Información suficiente sobre el hecho ocurrido, o sea, qué ha ocurrido, qué documentos usted tiene para documentar qué ha ocurrido. Pero creo que, bueno, por supuesto, la ley, la norma que usted piensa que se está violando. Para esto, si no se la sabe, dentro de la página web de la Secretaría hay una sección que se llama Legislación Ambiental, que está dividida por carpetas, en donde hay una serie de gacetas oficiales que según el tema que usted esté planteando, si no se sabe la norma, puede echar un vistazo por ahí a ver si la encuentra y la puede citar dentro de la presentación de la comunicación. Pero tal vez lo más importante dentro de estos requisitos es que esa situación debe haber sido presentada previamente a la institución competente. Este es un procedimiento extraordinario, o sea, nosotros no atendemos denuncias. Para eso hay una institución competente en esta materia, que en materia ambiental, de hecho, tenemos una institución principal, que es el Ministerio de Ambiente, pero además de esa hay 42 instituciones más que tienen competencias ambientales. Entonces no es una tarea de uno solo, sino que a veces debe ser de un conjunto de instituciones. ¿Qué ocurre? Usted va y presenta la denuncia, la solicitud, la carta ante la institución competente. Y en aquellos casos que transcurra la ley, transcurra el tiempo y no reciba la respuesta oportunamente, o la situación que ha sido denunciada continúa, hay ocasiones en donde la situación denunciada no solo continúa, sino que es sancionada, y aún con la sanción continúa, no se paga la sanción o se paga la sanción y continúa el problema. En esas circunstancias, usted presenta esa nota, esa denuncia a la Secretaría y entonces nosotros iniciamos el proceso de comunicaciones una vez verificados los requisitos. ¿Por qué es esto? Porque a veces me dicen, ¿cuánto tiempo tengo que esperar antes de poder llegar a la Secretaría? Depende de su solicitud. Si usted ha presentado una solicitud de información, por ejemplo, de copias, la norma, la ley de transparencia establece que, y la Constitución, que son 30 días, ¿no? Deben haber 30 días para recibir la respuesta. Y salvo previa comunicación, hasta 45 días cuando hay prórroga. Si pasan los 30 días o los 45 días y usted no recibe nada, con esa nota usted puede presentar una comunicación. ¿Qué ocurre en el caso de las denuncias? Las denuncias pues llevan también su trámite. Por mandato del decreto que ve las denuncias, decreto 57 de 2000 o la ley de procedimiento administrativo, ley 38 de 2000, hay un aproximado de 3 meses. Porque ambos dicen, en el caso del decreto señala, hay 2 meses, o la ley uno de los dos, 2 meses para desarrollar la investigación y 1 mes para tomar la decisión. O sea que en principio deberían ser 3 meses. Aquí todos sabemos que en 3 meses atender una denuncia pues no va a pasar ni en mis sueños más locos, pero que se tarde 4 años ya es inadmisible, que se tarde 2 años, que se tarde 1 año. Y no solo que se tarde, porque puede ocurrir que se tarda. Pero si usted ve el expediente y en ese tema de que se tarda, pues bueno, es que lo de siempre. Cuando hay carro no hay gasolina, cuando hay gasolina no hay carro, cuando hay carro y gasolina no hay ingeniero, cuando hay ingeniero. Esas cosas pasan aquí. Pero todo eso debe documentarse. Aquí se dan eventos naturales que a veces limitan ciertas cosas, no se tienen recursos, pero todo eso debe poder documentarse y que la persona
pueda verificar cuál es el trámite que se le está dando a su solicitud. Pero nosotros nos hemos encontrado procesos que está la solicitud de la persona y ya pasaron 2 años y usted abre el folder y eso es lo que está ahí. No hay más nada. Entonces, parte de lo que se busca con este procedimiento es eso, extraer la información, que los procesos sean más transparentes y, entre todo, pues dar visibilidad a qué es lo que está ocurriendo. Nadie quiere quedar mal con un socio comercial. Entonces, esta exposición, no crean que es así, tampoco así como tan de gratis, porque puede ocurrir de que si usted tiene un récord, o sea, una cadena de eventos desafortunados en donde siempre resulta que no estás cumpliendo, pues eso puede ser considerado como una falta o un incumplimiento al contenido del tratado. Entonces, el proceso de comunicaciones no está dirigido a que lleguemos allí, sino que por el contrario, a abrir espacios para conocer cuáles son los procesos que nos están atendiendo, tal vez en qué espacios las instituciones tienen debilidades o pueden ser apoyadas, o que ellas abran la información que permita que el público impulse esa aplicación de la ley. De hecho, en Centroamérica, que ya tienen alrededor de 17 años de tener una secretaría como esta, en ese periodo de 17 años, y ellos tienen 7 países miembros, han recibido aproximadamente 40 comunicaciones, que no parecen muchas en tanto tiempo y con tantos países, pero lo que ocurre es que se ha desarrollado en muchos casos la dinámica en la que cuando se presenta una comunicación, las instituciones involucradas convocan a los solicitantes, llegan a acuerdos, desarrollan mecanismos, tiempos de cómo vamos a cumplir con esto, y el solicitante retira la comunicación. Porque realmente lo que se quiere es que la ley se aplique. No estar acumulando documentos allí nada más por el placer de tenerlos. Así que básicamente cualquier persona de alguno de los 2 países puede presentarla, en inglés, en español, por escrito, por correo, por teléfono no, pero sí podemos ir a buscar. Así que eso básicamente es lo que ocurre con las comunicaciones. ¿Qué pasa? Cuando nosotros recibimos una comunicación, verificados los requisitos de esto que acabamos de ver, si cumple, tenemos un periodo para enviar a los países, a los representantes del país, en este caso Panamá, porque si recibimos, digamos, una comunicación relacionada con los Estados Unidos, tenemos que enviarla a la Secretaría de Norteamérica, porque no vamos a ir allá. A mí me gustaría ir como investigar por allá, pero no me van a pagar eso, así que tenemos que mandarla a la Secretaría de allá para que allá investiguen. Así que aquí exclusivamente tenemos temas de Panamá. Enviamos a la institución competente la comunicación solicitando una respuesta, que el país explique cómo ha atendido esta situación que ha sido planteada por el ciudadano, que nos envíen copias, que expliquen su proceder. Es como los informes de conducta más o menos que se presentan a la Corte. Pasa que recibida esa respuesta, nosotros tenemos que cotejar la respuesta con el planteamiento hecho por el solicitante y cómo se está aplicando la ley. Y siento que acá en Panamá todavía estamos un poco en ese proceso de entender en qué consiste la aplicación de la ley. Porque una cosa es que tú gestiones y realices actividades y otra cosa es que la ley se cumpla, se aplique la ley. Eso es como cuando haces la gestión por resultados. Tú haces 30.000 actividades, pero si el producto no salió, no has hecho nada. Entonces un poco por ahí va el cuento. Yo puedo decir, estamos haciendo esto y esto, pero tú tienes que explicar, conforme a lo que dice la ley, cuáles de esas acciones que estás realizando están encaminadas a cumplir lo que dice allí. Porque si no se llega a ese cumplimiento, pues son esfuerzos que tal vez no están dando el mejor resultado. Y es ahí en donde entra el tema del expediente de hechos. Cuando la respuesta que la parte entrega no llena o no incluye toda la información que se necesita para cubrir lo planteado por la comunicación, nosotros hacemos una revisión, un análisis y se envía al Consejo Ambiental una sugerencia de que dados estos aspectos se considera que es necesario abrir un expediente de hechos para reunir toda la información que quedó pendiente dentro de esa respuesta de parte o buscar otros elementos que pueden apoyar a que el cumplimiento del capítulo ambiental del tratado se dé. ¿Qué busca el expediente de hechos? Pues bueno, transparencia, presentar los hechos objetivamente, reunir información técnica y científica, reunir expertos en el análisis. De hecho, dependiendo de la comunicación o el tema que se trate, la Secretaría está en la posibilidad de contratar expertos
que levanten información que permita dar luces de qué se trata el tema que se ha planteado. Buscar también recomendaciones por parte de consejos asesores, comités, academia, etc. Y en parte, por eso estamos acá. Dentro del proceso de Plan de Manejo Bahía de Panamá, que nos encontramos ahorita, y luego les explico y les van a ampliar un poco más de qué se trata, nosotros tenemos que agotar en 4 meses una serie de pasos para reunir esta información. Y la audiencia pública es una de estas. O sea, básicamente el proceso de audiencia pública, aparte de enviarse por correo, publicarse en los periódicos y enviarse a todos los que se pudo enviar, lo que busca es que todos los que tengan conocimiento o estén interesados en este tema y quieran aportar información que pueda ser útil para dar luces de, para empezar, qué es la bahía, dónde está, qué normas se las regulan, etcétera, dentro de este espacio puedan aportar esa información o, digamos, darnos datos a nosotros de dónde podemos encontrar información para alimentar este documento. El expediente de hechos sugiere al Consejo, como les decía hace un momento, nosotros sugerimos al Consejo de Asuntos Ambientales si consideramos que se debe abrir un expediente de hechos. Esto es independiente de cualquier otra medida que la institución o la parte, en este caso Panamá, quiera realizar. O sea, nosotros estamos levantando un expediente de hechos, pero esto no detiene en nada el procedimiento ordinario que el Ministerio de Ambiente, en este caso, quiera adelantar dentro de este trámite del Plan de Manejo de Bahía de Panamá. Si quieren hacer consultas, si quieren convocar a los solicitantes, si quieren convocar a reuniones, o sea, eso es independiente de este proceso. Y en muchos casos, como les mencionaba, las instituciones pues reciben esa alerta de que las personas están preocupadas por este tema y reinician o convocan a reuniones o algo para atender el tema. De hecho, en el caso de Bahía de Panamá, esta es la segunda comunicación que se presenta. La primera fue en el 2019 por el tema del plan de manejo, que luego vemos, pero en el 2015 se emite la ley que crea Bahía de Panamá y se establece un periodo de 2 años para elaborar la elaboración del plan de manejo, y al 2019 pues no había salido. Entonces fue la primera comunicación que se recibió. En esa oportunidad la administración convocó a las comisiones para empezar a elaborar términos de referencia, para que se pusieran de acuerdo. Había un convenio vigente entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud que tenía fondos para llevar a cabo ese proceso, y dentro de las disposiciones del tratado se señala de que cuando el procedimiento está en curso, la Secretaría debe suspender el trámite para dar la oportunidad a que las instituciones pues cumplan con su procedimiento. Así que en esa oportunidad pues no se trascendió un expediente de hechos, la comunicación quedó allí, se cerró porque se estaba trabajando en eso. Eso fue en el 2019. Ya de ahí al 2024 todavía no se ha emitido el plan de manejo, o sea, no se ha publicado y seguía pendiente pues este tema de que, ok, aquí dice que en 2 años lo tenía que hacer y ya van 7, ¿dónde está el plan? Entonces, de allí, parte de lo que tenemos que hacer es, se consideró la información de la parte, la información pública, se prepara este expediente cuando tengamos todo esto en orden, organizado, recibido, catalogado, y luego de que eso está, nosotros tenemos que enviarlo al Consejo, que tiene 45 días entonces para emitir opiniones, ajustar cosas, pedir aclaraciones, y luego de eso, cuando ya recibimos esas opiniones del Consejo, se consideran las que sea prudente agregar, porque hay veces que los países quieren cambiar cosas que no les conviene o que no los dejan ver bien. Y bueno, eso es parte de la tarea de lo que nosotros tenemos que ajustar cuando vemos los comentarios, y se vuelve a enviar al Consejo, los cuales tendrán entonces 60 días para autorizar o no la publicación del documento. En este momento nos encontramos en este periodo de 4 meses de reunir la información para eventualmente entonces enviarla al Consejo. ¿Cómo se usa un expediente de hechos? Hay 2 líneas de cómo se puede utilizar una vez es público, o sea, una vez ha sido documentado, entregado y autorizado. Una es cómo lo utiliza el ciudadano, o sea, el solicitante lo presenta, ya se hizo público, el solicitante lo puede utilizar, pero al ser un documento público cualquier persona lo puede utilizar.
Entonces, aquí tengo un ejemplo de un caso en México, de un área protegida, se llama el Cañón del Sumidero, de cómo estas personas utilizaron la información reunida en un expediente de hechos, en el caso particular de esa área protegida de ellos. Entonces, esa es una de las vías. La otra es cómo la utilizan los países. Pero primero vamos a ver entonces cómo se utilizó en México. El Parque Nacional Cañón del Sumidero fue decretado el 8 de diciembre de 1980 por el entonces presidente López Portillo como una respuesta para que esta belleza escénica fuera patrimonio de todas y todos los mexicanos. Es el espejo de Chiapas, porque la gente que viene a Tuxtla Gutiérrez, el primer lugar que visita es el Cañón del Sumidero. Pero adicionalmente, la biodiversidad es enorme. Tienes a unos pasos de la ciudad jabalí, tienes venados, tienes cocodrilo, tienes mono araña, tienes tigrillo, jaguarundi, etc. Especies que son consideradas como amenazadas o en peligro de extinción. Los problemas que tenemos debido a la contaminación ambiental, pues es las enfermedades en la salud de la población, enfermedades en las vías respiratorias, de la piel, en los ojos, dolores de cabeza. Nos informaron que un organismo internacional llamado Comisión para la Cooperación Ambiental trataba los temas ambientales y que podíamos presentar ahí nuestra denuncia. Es justamente la sociedad civil, esta asociación de Salvemos al Cañón, quien le presenta a la CNDH el expediente de hechos. Una vez que ellos lo analizan y determinan cada uno de los puntos de la investigación que realiza la CCA, eso les sirve de ellos de base para definir cuáles son los derechos humanos que se están violando, entre ellos el derecho a la salud y el derecho humano a un medio ambiente sano. Y a raíz de eso, la empresa está clausurada, tiene 2 sellos en las puertas de entrada. La gente, las comunidades, los propietarios pequeños, ejidales, que sepan que la Comisión de Cooperación Ambiental es un organismo internacional presente, que tiene una capacidad de consulta pública y tienen por ahí un canal muy importante para poder seguirse desarrollando como comunidades, como personas, con los ecosistemas y la naturaleza y las especies, por supuesto. Porque, ¿qué ocurre? En algunas circunstancias, las comunidades no tienen este acceso a tener investigadores, a tener expertos que levanten información, y ese trabajo de compendio se realiza a través del expediente de hechos y ello le permite entonces tener un documento oficial con datos actualizados, científicos en algunos casos, y legales que les permiten dar monitoreo entonces a la situación y ver cómo se da el proceso de aplicación. Aparte de eso, está el tema entonces de cómo los países pueden utilizar el expediente de hechos. Básicamente, el artículo 10 o el anexo 10 del capítulo ambiental señala el compromiso de cooperación ambiental que deben tener los países, en este caso Panamá y Estados Unidos, señalando que las partes reconocen la importancia de proteger, mejorar y conservar el ambiente, incluyendo los recursos naturales en sus territorios, reafirmando que la cooperación en materia ambiental permite mejorar oportunidades para avanzar en compromisos comunes y así lograr el desarrollo sostenible para las futuras generaciones, las presentes, etc. Los países al firmar esto tienen un compromiso de cooperación y hay una lista de posibles líneas para esta cooperación que se encuentran dentro del mismo tratado. Aquí yo no las puse todas, obviamente, pero entre estas líneas de cooperación que se pueden desarrollar dentro del marco del capítulo ambiental está el fortalecimiento de sistemas de gestión ambiental de cada una de las partes, incluyendo el fortalecimiento de marcos institucionales y legales y la capacidad para desarrollar, implementar, administrar y aplicar la legislación ambiental. O sea, si se encuentra dentro de este proceso que se puede apoyar dentro de esta línea, ya queda de manos de la Comisión de Cooperación Ambiental de los países desarrollar planes tendientes a esto. Está también el fomento de asociaciones para tratar
temas relacionados con conservación y manejo ambiental, capacitación de personal y creación de capacidades. La conservación y manejo de especies que son compartidas, en este caso especies migratorias, por ejemplo, o en peligro de extinción, que estén sujetas al comercio internacional o que puedan ser afectadas por el comercio internacional, así como parques terrestres, marinos y otras áreas protegidas. Intercambio de información sobre la implementación a nivel nacional de acuerdos ambientales multilaterales. Estas son algunas de las líneas de cooperación. Entonces, parte de el uso que le pueden dar los países a este tipo de documentos, como el expediente de hechos, es tener información que apoye estas líneas de cooperación y saber hacia dónde dirigir los esfuerzos de cooperación. Las ventajas de este mecanismo frente a otros similares, frente a otros mecanismos similares de participación pública que hay en Panamá, entiéndase ANTAI, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, los habeas data en la Corte, etcétera, que son herramientas de participación ciudadana, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre este y otras herramientas? Lo primero es que es específicamente para materia ambiental. O sea, una solicitud de información acá no tendría que pelearse, por decirlo de alguna forma, con otras solicitudes de información en la Corte que están relacionados con otros elementos de la administración pública. Este es específico para materia ambiental, así que acá la mora, no hay mora todavía, no tenemos mora en la atención. También puede ser presentado por cualquier persona sin necesidad de abogado. O sea, este es un espacio informal, por decirlo así, no necesitas abogado, no necesitas notaría, no tiene ningún costo, no tiene mayores formalismos más allá de los requisitos que les mencioné hace un rato, y para cubrirlos también hay un formulario dentro de la página web que la persona puede irse guiando de cuáles son los datos que tiene que rellenar, ¿no?, para presentar la comunicación. Como les dije, no tiene costos, puede ser enviado por transporte, por correo, en persona, etcétera, y el tema adquiere relevancia internacional porque es un procedimiento que una vez que nosotros lo recibimos, se envía a un consejo ambiental en donde los representantes de los Estados Unidos entran como observadores de qué es lo que ocurre. Porque el mismo capítulo ambiental señala que los países son soberanos en la administración de sus recursos naturales y en la disposición de su legislación. O sea que no es que estamos sujetos a que de aquel lado digan, bueno, es que tienes que aplicar esto así o hacerlo de esta forma, pero sí entran como observadores dentro del proceso para garantizar el tema de la transparencia y tener de primera mano esta información que va a ser manejada dentro de los procesos de cooperación posteriormente. Siguiente. Una cosa importante es que además de lo establecido propiamente en el capítulo ambiental, en el capítulo 17, estos 7 acuerdos ambientales multilaterales forman parte del tratado. O sea, forman parte anexa, se les denomina acuerdos cubiertos. Así que además de la legislación ambiental vigente, que contempla el capítulo ambiental y que es sujeta de recibir comunicaciones, también se debe dar seguimiento dentro del cumplimiento del capítulo ambiental a estos 7 acuerdos. Entre ellos, pues está el CITES, la Convención de Tráfico de Especies, el MARPOL, por contaminación marina, y el Ramsar, Convención relativa a humedales de importancia internacional, aparte del CIAD, del de la caza de ballena, el atún tropical, etcétera, etcétera. Entonces, estos 7 acuerdos forman parte también del capítulo ambiental y pueden ser sujetos a la presentación de comunicaciones. Y bueno, allí aterrizamos en el proceso particular en el que nos encontramos. La comunicación Sala 1 del 2024, que se refiere al plan de manejo del área protegida, sitio Ramsar, refugio de vida silvestre. Yo ya sé que lo dije mal. Área protegida, refugio de vida silvestre, sitio Ramsar, Bahía de Panamá. Como le digo, es la segunda ocasión en la que se presenta. Y ingresando a nuestra página web, si baja por favor, ingresando a nuestra página web puedes ver toda la información que se ha reunido hasta ahora dentro del proceso de comunicación. Ustedes entran a la sección de comunicaciones, buscan plan de manejo Bahía de Panamá, ingresan allí donde dice documentos, entonces allí van a ir encontrando los datos, si quieren ver lo que se ha avanzado, cómo fue la comunicación, qué dijo el país, qué dijo la secretaría, cuándo entregaron la respuesta, qué dice la respuesta. Eso pueden encontrarlo allí. Yo no se los voy a leer todo ahorita, no tenemos tiempo, pero para que sepan que eso es lo que se lleva
y está reunido en este momento. ¿Y por qué llegamos al expediente de hechos? Está en la determinación número 3. Básicamente, y volvemos a la presentación, los solicitantes, el Centro de Incidencia Ambiental, plantea dentro de su comunicación el incumplimiento de varias normas, particularmente la de la Ley 1 del 2015. La Ley 1 del 2015, en su artículo 12, se citan otras normas, ¿no? Pero particularmente todo gira en torno a esta, que señala el artículo 12 que la entonces Autoridad Nacional del Ambiente, ahora Mi Ambiente, tiene la obligación, según el mandato de la ley, de elaborar el plan de manejo del humedal Bahía de Panamá en un plazo no mayor de 2 años, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en coordinación con el Comité Nacional de Humedales de Panamá, organismo interinstitucional, interdisciplinario y órgano asesor del Gobierno Nacional y de la sociedad civil panameña en materia de humedales, y aquellos actores que puedan contribuir con su elaboración. Básicamente, este es uno de los artículos centrales de la comunicación. El solicitante nos presentará un poco más sobre eso en un momento. Y además de eso, en cuanto a las normas, estaba también la preocupación ya no solamente del incumplimiento legal, sino de la situación fáctica que tiene el área protegida, entre otras cosas, el tema de la extracción ilegal de arena, que se ha dado ahí desde hace muchísimo tiempo. Está el tema de la posible expansión de proyectos estatales dentro de las áreas del polígono del área protegida. Está también el problema de invasores en áreas protegidas de la Bahía de Panamá, que cada uno de estos casos ha tenido expedientes por separado, ha tenido denuncias. En el caso de la arena se tuvieron denuncias administrativas, denuncias penales. En el caso de los invasores también se tuvo denuncias administrativas, de las que he pedido copias porque no me dijeron nada de cómo siguieron, pero fue hechos públicos y notorios, por eso pongo las noticias de que se estaban dando estas situaciones y que se estaban dando investigaciones. Así que la comunicación básicamente señala los incumplimientos de la ley y señala una serie de hechos. Y básicamente para lo que se abre este espacio es entonces escucharlos a ustedes en cuanto a qué saben de este tema, dónde creen que se puede encontrar información, qué datos podemos reunir. Y allí es donde señalo que el espacio es para ustedes. Usualmente nosotros iniciamos este espacio con el solicitante, o sea, la persona o la organización que presentó la comunicación, para que ellos nos cuenten por qué presentaron la comunicación, cuáles son sus preocupaciones y en función de eso pues poder iniciar. Antes de darle la palabra acá a la licenciada Joana, por parte del Centro de Incidencia Ambiental, quería saber si tienen alguna pregunta en cuanto a la Secretaría y el procedimiento de comunicaciones y expediente de hechos. No. Bueno, ya no tiene preguntas, los dejo acá con la licenciada Ábrego. Sí, ok. Después de esta audiencia, todavía la ciudadanía, dentro del periodo que ustedes tienen fijado para la investigación, puede seguir aportando documentación. Sí. Básicamente, el objetivo de la audiencia, y por eso tratamos de hacerla lo más temprano posible dentro del periodo de levantar información, es que sepan que el proceso está abierto y poder los datos, el teléfono, el correo, para seguir recibiendo. O sea, básicamente nosotros tenemos, la fecha límite de entrega es el 21 de abril, 21-22 de abril, por allí. Así que obviamente nosotros podemos recibir información hasta un poquito antes de eso. Nos ha ocurrido, particularmente con las instituciones públicas, que en el último expediente nos entregaron cosas a 5 días de que se terminara el tiempo. Y realmente eso fue lo que pudimos decir. ¿Saben qué? Tuvimos 4 meses corrigiendo esto, pero a 5 días nos entregaron esto y ya no lleva análisis, pero aquí está. O sea, se hace público lo que entreguen, ¿no? Así que si el último día entrega alguna cosa, tal vez no está diagramado, no está bonito, pero va a ir. O sea, como que, ¿sabe qué? En el último momento aquí entregaron esto. Porque lo que se quiere es que haya transparencia, que haya información. Así que si durante todo este tiempo la Secretaría recibe documentos, y si se pasan de 21 de abril porque a alguien se le olvidó de que I'm so sorry, ya se terminó, y aquí estamos. Pero sí, ¿alguna otra pregunta por acá? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí dejo a la licenciada Ábrego para que ella presente como solicitante de la comunicación por qué se presentó la comunicación.
muchísimas gracias. Estamos muy contentos como el Centro de Incidencia Ambiental de que haya llegado a esta fecha en donde podemos finalmente hacer como esta apertura, digamos, más formal y pública de esta investigación que abre sala. Y bueno, como decía Betsaida, queremos contarles un poquito de en qué consiste y qué nos motivó a presentar esta comunicación. Adelante, por favor. Primero, creo que la mayoría nos conocen, pero si hay alguno que no nos conozca, el Centro de Incidencia Ambiental es una organización no gubernamental dedicada a la defensa legal del ambiente, establecida en el 2007, formalizada en el 2009. Buscamos defender el ambiente a través de estrategias que pasan por las acciones legales y por las estrategias de incidencia, promover la participación ciudadana. La que sigue, porfis. Trabajamos en 5 pilares, básicamente. Uno que tiene que ver con océanos y ecosistemas marino-costeros, bosques, agua y ecosistemas terrestres, sostenibilidad y acción climática, extractivismo, quizás por la que somos más conocidos, y justicia ambiental y participación. Así. Entonces, ¿cuáles son los puntos centrales, digamos, de esta comunicación que hemos presentado ante Sala? Es lo que consideramos una falla en aprobar el plan de manejo conforme al término establecido en la Ley 1 del 2015, como ya les comentó Betsaida, una falla en involucrar adecuadamente al Comité Nacional de Humedales en el proceso de elaboración, una serie de amenazas que se presentan al área protegida que no se enfrentan con las regulaciones y con el presupuesto adecuado, y una falta de información adecuada sobre la gestión del área protegida. La que sigue, por favor. Y como decía Betsaida, quizás el primer artículo central, de hecho el más elemental de nuestra queja, es el artículo 12 de la Ley 1, que establece claramente un periodo de 2 años para el proceso de elaboración del plan de manejo, y establece también con bastante claridad que ese proceso no puede hacerlo solo el Ministerio de Ambiente, sino que tiene que ser en coordinación con este cuerpo colegiado que ha sido creado por la normativa, que es el Comité Nacional de Humedales de Panamá, y que también debe involucrar a aquellos actores que puedan contribuir a su elaboración. Tomemos nota que esta ley, que es del 2 de febrero del 2015, fue publicada en la Gaceta Oficial del 9 de febrero del 2015, y por su propia disposición entra en efecto el día siguiente de su promulgación, es decir, que está vigente desde el 10 de febrero del 2015. La que sigue, por favor. Ante esto, queríamos empezar con algunos antecedentes de dónde nace esto. Algunas cosas ya se han mencionado, así que por ellas iré un poco más rápido, pero entender que en su momento hubo una colaboración entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, un convenio de cooperación que se hizo el 24 de enero del 2017, y que dicho convenio estaba basado en la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales, y que dentro de esos compromisos estaba en la elaboración del plan de manejo. Adelante, por favor. 2017. En el 2018, el MINSA lanzó un acto público, una licitación para la elaboración del plan de manejo de esta área protegida con un precio de referencia de $500,000. Sin embargo, este acto fue declarado desierto, es decir, no hubo postulantes que cumplieran con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 3 años después, en el 2021, el MINSA lanza nuevamente en 2 ocasiones la licitación para contratar este servicio de consultoría para la elaboración del plan de manejo, con la sorpresa para la ciudadanía que el precio de referencia, es decir, el presupuesto asignado para la elaboración del plan, había disminuido drásticamente a la cifra de $100,000. Es decir, el área protegida no había reducido su tamaño, no había reducido su complejidad, pero de un momento a otro el presupuesto había disminuido a una quinta parte. Este último acto resultó adjudicado en la empresa Consultores Ecológicos S.A., que sus representantes están aquí hoy día, y suscribieron el contrato por la cifra de $95,123, el 4 de agosto del 2021. Ajá. Panameños, correcto. Los consultores ecológicos panameños, gracias. Nos gustaría dejar constancia que desde el inicio de la ejecución de este contrato le comentamos a los consultores la importancia de involucrar al Comité Nacional de Humedales en el proceso. Llamamos su atención sobre el artículo 12 que ya hemos expuesto.
Sin embargo, consideramos nosotros, y tenemos algunos miembros del Comité Nacional de Humedales aquí hoy que nos podrán contar un poco más, que el comité no fue involucrado activamente en la elaboración de este plan, un proceso que fue liderado solo por el Ministerio de Ambiente, incumpliéndose ese requisito legal. Para apoyar el proceso de construcción del plan de manejo, nuestra organización, que ha venido por muchos años, entre otras organizaciones, apoyando la conservación de esta área protegida tan importante en un sitio Ramsar, apoyó la celebración de unos talleres comunitarios en Chimán y en Unión Santeña, y los organizamos estos dos y colaboramos en la celebración de uno adicional que ya contemplaban los consultores en Chepo, buscando que hubiera una incorporación de las poblaciones más directamente afectadas o beneficiadas del área protegida en el proceso de elaboración del plan, que por supuesto tenía ciertas limitantes considerando el presupuesto que se había asignado para la elaboración del plan de manejo y considerando los altos costos que implica hacer consultas en campo en comunidades bastante alejadas, algunas de ellas que tienen que ser accesadas por vía marítima, etc. Entonces se realizaron estas consultas y consideramos nosotros que no se aprovechó lo suficiente el desarrollo de estas consultas y esa información no fue suficientemente considerada dentro de la elaboración del plan de manejo. Sigamos, por favor. Bueno, se presentó un informe de los talleres al Ministerio de Ambiente y a los consultores y adicional o paralelo a esto, debemos destacar que el Ministerio de Ambiente sí invitó al Centro de Incidencia Ambiental a participar dentro, como formalmente o no sé si decir formalmente, dentro de este proceso de ejecución de la consultoría y nos dieron la oportunidad de presentar comentarios a los diferentes productos que se fueron entregando. Y nuestras principales preocupaciones giraban en torno al tema de la zonificación, que ahora les voy a contar un ejemplo, ya que considerábamos que violaba el principio de no regresión ambiental, y también teníamos quejas sobre la estructura de gobernanza propuesta y otros elementos. Seguimos, por favor. Entonces, una de las preocupaciones que tenemos es que el plan de manejo propuesto establece una zonificación que permite la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen y una serie de operaciones en estas zonas moradas y rojas que se ven aquí. La que sigue, por favor. Aquí se ven un poco más cercanas. Las áreas verdes son las de conservación absoluta, las rayadas son las de recuperación, y estas dos zonas, la roja y la morada, son zonas de uso especial. Sigan, por favor. Lo que establece el último producto entregado al Ministerio de Ambiente, al que nosotros tuvimos acceso a través de estas notas que nos dirige la institución, es que la zona de uso especial contiene dos componentes, una de uso industrial y otra de sitios habitados por las comunidades. Y respecto específico a la subzona de uso especial 1, dice, se reconoce la existencia sobre los planes de un proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen para la tercera pista, que ocuparía 297 hectáreas, las cuales podrían mantenerse dentro del área protegida o ser excluidas posteriormente a través de una modificación de la Ley 1 del 2015 que crea el área protegida. Sí, la que siguiente, por favor. La misma sección de zonificación del plan de manejo establece en las normas de uso de esta zona que, considerando que la intervención es permanente, se debe compensar con al menos 10 veces las afectaciones causadas al área protegida. El pago de los servicios ecosistémicos, adicional a otros impactos ambientales identificados en el estudio de impacto ambiental. En caso de que se excluyan las 297 hectáreas de superficie para la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, estas deberán reponerse en otro sitio colindante al área protegida para evitar la regresión. Entonces, como verán, este es un ejemplo en el borrador de plan de manejo que consideramos totalmente inconsistente con la protección, el estándar de protección en ese momento, y que por tanto consideramos que es regresivo de ese estándar de protección. Consideramos que es totalmente inapropiado que un plan de manejo sea el que invite a la modificación de la ley en detrimento de los objetivos de conservación de esa área protegida. Y pensamos que la zonificación debió ser estrictamente diseñada o elaborada en cumplimiento de lo que está vigente actualmente. La que sigue, por favor. Y esto con base en el artículo 17 de la Ley 1 del 2015, que establece una serie de prohibiciones
incluyendo por supuesto la remoción, tala, desmonte, relleno, que probablemente requiera este tipo de intervención dentro del humedal Valle de Panamá. Y por supuesto que la ley permite algunas otras cosas reguladas en el plan de manejo, pero consideramos tienen que estar siempre alineadas, como decía, al objetivo de conservación, al objetivo del área protegida, sobre todo considerando que esta área protegida no es solo un área protegida a nivel nacional, sino que tiene además la calidad de sitio Ramsar. La que sigue. A ver, ok. Allí debo decir que... ¿Me pasas una más para ver si se intercalaron? No. Anterior, entonces. Ok. Nada más decir que en junio del 2021, a ver, junio del 2023, ante estas preocupaciones, pedimos una cortesía de sala en la Comisión Nacional de Humedales, planteando nuestra preocupación porque el plan no había sido aprobado. Ahí debo hacer el paréntesis de que los productos habían sido entregados al Ministerio de Ambiente, pero después de eso hubo un periodo de silencio sobre cuál iba a ser el trámite que se le iba a dar. Este plan de manejo nunca fue sometido a consulta pública, simplemente quedó del lado del Ministerio de Ambiente. Entonces acudimos en cortesía de sala a la Comisión Nacional de Humedales, reclamando al Ministerio y a la Comisión por la gran mora que había en la aprobación del plan, en un incumplimiento en exceso del término de 2 años establecido en la Ley 1, y la necesidad de que se reactivara el proceso ahora con una activa colaboración del comité, del comité y que se adecuaran todas estas inconsistencias con la legislación vigente y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país, que obviamente pasan por la Convención Ramsar, pero también pasan por el Convenio de Diversidad Biológica y otras obligaciones. Además, entonces, está lo que planteábamos de que el área protegida no está suficientemente fortalecida para recibir ciertas amenazas y daños que ya está experimentando. Ya Betsaida comentaba de alguna de los daños ambientales y amenazas que sufre el área protegida, que continúa sufriendo el área protegida y sobre la cual no hay una divulgación de información de manera proactiva por parte de las entidades. Solo se conoce de vez en cuando hay una situación muy crítica por parte de las noticias, que ha habido un operativo, cuando se dio el episodio de invasión en Playa San José, por ejemplo, o cuando se dieron los operativos para interrumpir esta operación de extracción de arena ilegal, y todos los decomisos que se hicieron a propósito de ello, pero no hay una divulgación de información de una manera consistente sobre los esfuerzos de conservación del área protegida. Lo último que entendemos es que el área protegida solo cuenta con un personal a su cargo, o sea, un personal dedicado a esta área protegida. Y además hay otras amenazas que recientemente en la Asamblea Nacional se presentaron 2 iniciativas legislativas distintas para modificar la Ley 1 del 2015 en el sentido de permitir la realización del proyecto de la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen y otras obras relacionadas con el metro y con mi bus. Entonces, eso... Sí, es que, bueno, eran 2. Una tenía Aeropuerto Internacional de todas estas obras, más pesca industrial, y la segunda era específicamente dirigida solamente a permitir la pesca industrial dentro del área protegida. Pesca, dice la iniciativa, que sea certificada como sostenible. Consideramos que ambas iniciativas, y así lo sustentamos en la Asamblea Nacional, son de nuevo infracciones a los estándares internacionales, en particular el principio de no regresión, y todas las convenciones aplicables, y hemos luchado por obtener el apoyo del Ministerio de Ambiente en oponerse a estas iniciativas legislativas y a exponer desde un punto de vista técnico y legal por qué no deben ser permitidas. Esta es una amenaza que, a pesar de que en este momento no está activa, toda vez que estos proyectos de ley no fueron aprobados en su momento y al cambiar el periodo legislativo tienen que ser presentadas nuevamente, pero sabemos que todavía existe un interés de hacerlo, por lo cual nos mantenemos en alerta y necesitamos realmente de una autoridad ambiental empoderada y activa para hacer frente a cualquier nueva propuesta en este sentido. La que sigue.
Y como decía Betsaida, estos son temas que no es la primera vez que se traen al mecanismo de sala. Ya en el 2019, 2 de nuestras abogadas presentaron esta comunicación entendiendo que había pasado 4 años desde la entrada en vigor de la ley y que no se había procedido a la aprobación del plan de manejo, por lo que consideramos que esto añade un elemento adicional de por qué es necesario que esta comunicación se le dé trámite, una investigación profunda con todos los recursos que sean necesarios, porque ya son 10 años desde que se emitió la ley, así que estamos sobrepasados en 8 y realmente consideramos que la importancia ecológica de estos ecosistemas, la que sigue, por favor, la que sigue, que todos conocemos aquí, la gran importancia de estos ecosistemas de humedal, en particular un humedal que protege directamente a la mayor población de nuestro país, que es la ciudad de Panamá y las áreas metropolitanas aledañas, requiere una protección robusta, una protección que no permita que se continúe destruyendo este ecosistema de humedal sobre pretexto de que se pueda expandir el área protegida hacia el área de Darién, sino que reconozca que es extremadamente importante precisamente esos humedales, los que están más cercanos al área urbana, para la protección de la ciudad, sobre todo en momentos en que los propios escenarios climáticos desarrollados por el Ministerio de Ambiente hablan de un impacto directo en esta zona por razón del cambio climático, el aumento del nivel del mar, eventos extremos del clima, etc. Estas proyecciones del propio Ministerio de Ambiente hablan de el riesgo de inundación incluso de las actuales pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Ya esas están expuestas, por lo que la expansión del aeropuerto mayor hacia el humedal es simplemente no solo una decisión de destrucción ambiental, sino además una mala decisión de política pública, porque está invirtiendo dinero de todos nosotros en una obra que eventualmente va a ser inservible y que pone en peligro a los usuarios a nivel internacional y por tanto también la reputación de nuestro país. Desde ese punto de vista, lamentamos que las respuestas del Ministerio de Ambiente a nuestra comunicación no hayan sido directas sobre las alegaciones que hemos establecido en esta comunicación y siento que no justifican por qué no se está incumpliendo la legislación ambiental. Hubiéramos esperado que el Ministerio de Ambiente estuviera consciente del incumplimiento, porque es evidente, y que pudiéramos establecer o reactivar una dinámica de colaboración entre todos los actores que estamos interesados en la conservación de esta importante área protegida para ver que este plan de manejo tan necesario vea la luz. En ese sentido, hemos estado en conversaciones, en otras reuniones preliminares con el Ministerio, pero como digo, nunca ha habido una solicitud específicamente de atender este tema que ha sido objeto de la comunicación, así que esperamos que ahora con la audiencia o con el resultado del expediente de hecho haya una respuesta más activa, oportuna y efectiva de parte del Ministerio, aunque sí se me estaba olvidando, no debo terminar mi exposición sin decir que nos llena de preocupación que ya el ministro Juan Carlos Navarro haya emitido una serie de declaraciones respecto a la importancia o la necesidad de la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen en esta zona, lo cual además de por las razones evidentes, nos llena de preocupación porque consideramos que el Ministerio debe guardar la discreción en cuanto a un proyecto que no se ha determinado su viabilidad ambiental todavía porque no ha sido sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental. Y como digo, sobre todo cuando entra en directa colisión con los escenarios climáticos y las estrategias para la lucha al cambio climático que mantiene el propio Ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Vamos gracias por el tiempo. Básicamente, comentarles que si están interesados en ver la respuesta que envió el país, pueden ir a la página web de la Secretaría en el enlace que les comenté, porque el país envió una respuesta en función de las alegaciones y en el análisis a esa respuesta, la Secretaría emitió la determinación 3, que también está en página web, que coteja la comunicación versus la respuesta enviada por el país
y por eso se sugiere al Consejo la apertura de este expediente y una vez autorizado, pues por eso estamos acá. Así que quería comentarles eso. Disculpen, una cosita más que queríamos hacer entrega el día de hoy de esta memoria que tiene todos los productos que fueron entregados a nosotros por el Ministerio de Ambiente en torno a la elaboración del plan de manejo, todas las versiones, y este expediente que está aquí, que es el expediente que mantiene el Ministerio de Ambiente en relación a la solicitud del Aeropuerto Internacional de Tocumen para la expansión del aeropuerto. Gracias. Muchas gracias y qué bueno, de hecho se lo comentaba a los consultores más temprano, dentro de la respuesta que recibimos, no se nos entregó el producto del plan de manejo. O sea, se nos entregó una nota describiendo una serie de cosas y en función de eso hemos solicitado, de hecho formalmente, dentro de este proceso, una serie de copias de documentos que son mencionados en la respuesta, pero que no fueron aportados por el ministerio. Así que por acá me decían que sí quieren continuar. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Alvarado y a mí me tocó dirigir la elaboración del plan de manejo de Bahía de Panamá y quería hacer algunos comentarios con relación a las observaciones. Una, con relación al tema del aeropuerto, a nosotros nos entregaron la información por parte del ministerio más o menos un mes antes de que terminara el proceso de entrega de la entrega final del documento. O sea, tuvimos muy poco tiempo para hacer una evaluación que fuese, digamos que, contundente. No obstante, también yo soy experto en el tema de manejo de áreas protegidas. Es más, soy miembro del Consejo Mundial de Áreas Protegidas. Somos como 3.000 técnicos a nivel del mundo y eso es por invitación. No, nadie te propone, ellos te invitan. Yo tengo 15 años de ser miembro de ese consejo. Hay un tema que no se tocó y es que el mismo título de lo que sale en el decreto que crea el área protegida dice refugio de vida silvestre. La UICN, que es la que administra o la que sugiere al mundo cómo deben clasificarse las áreas protegidas, van desde área protegida absoluta, que en ese tipo de área protegida no pueden haber ni siquiera instalaciones permanentes para científicos. Tiene que ser casi que absolutamente natural. La gente entra en una tolda y sale. La siguiente categoría son parques nacionales. Eso tiene otro nivel de, digamos que decirlo rápido y mal, de intervención sin necesariamente se afecte a la propia naturaleza. Después vienen los paisajes protegidos, después vienen los refugios de vida silvestre y por último las áreas con recursos manejados, que inclusive pueden ser, por ejemplo, una reserva forestal donde se saca madera. Eso es un área protegida, pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, el yo no puedo tocar, normalmente, como la primera es casi imposible hacerla acá en Panamá, ni siquiera Barro Colorado cumple con eso. El área esta, en el área de administración del canal. Y el refugio de vida silvestre sí permite cierto grado de intervención. Y eso está reconocido a nivel mundial. Entonces, si Panamá reconoce ese tipo de... también el tema de sitio Ramsar, también el sitio Ramsar no va dirigido directamente a conservación absoluta. Hay sitios de importancia internacional para la conservación, la conservación de aves migratorias, que son salinas, son actividades industriales. Y esas se consideran como parte del sistema. Entonces, ese es un problema con que nosotros hemos enfrentado acá en Panamá por lo menos por mucho tiempo, es que se cree que todas las áreas protegidas
son parques nacionales. Y eso no es así. El tema de la pesquería, ese sí fue una lucha y esto, lo último que hicieron fue saltarse a la asamblea para que les aprueben. Las anchovetas llegan al humedal, en el borde del humedal procrean, y entonces los pescadores quieren llegar con sus barcos, los bolicheros, a esa área, a cogerlas en el proceso de reproducción. Los alevines después corren y se meten al manglar. Pero eso sería fatal. Volviendo, yo estoy claro de que obviamente nadie se opuso y en la presentación sale de que hubieron 2 veces una licitación que quedó desierta y otra que fue la que nosotros desarrollamos. Fueron 3. Y nadie se metió a discutir ni a decir nada hasta después que comenzó la tercera. Y nosotros no participamos en la segunda, donde estábamos $500,000 como fondo, porque nos hicieron insinuaciones para corrupción. Me dijeron, tú te la vas a ganar y nosotros te vamos a mandar a alguien para que arregles con él lo que nos toca. Y entonces no concursé, o no concursamos. Terminó lo del aeropuerto cuando lo terminaste. ¿Ah? No terminaste lo del aeropuerto. Ah, ¿pero cuál parte? O sea, el tema del aeropuerto fue, como les dije, eso, hay un plan maestro aprobado ya, de hace décadas. Y a nosotros esa información y que eso iba a ser, o sea, cuando se hacen los planes de manejo, el gobierno, así como en este punto, en este tema, tiene que aportar información para ahorrarnos tiempo, porque esos términos son cortos. Hubo mucha discusión con la gente del comité de Ramsar si 3 meses era suficiente para hacer una zonificación. Y fue una discusión larga y bastante interesante. Pero nosotros no tuvimos el tiempo para hacer una evaluación. Y estudio de impacto ambiental. Sí, y además, no, está bien. Además, todas las actividades tienen que pasar por un estudio de impacto ambiental. Es allí donde tú lo puedes aceptar o rechazar. Nosotros tenemos que cumplir con los términos de referencia. No podemos cambiarlos. Es más, si yo cambio un término, pierdo. Gracias. Gracias. Gracias, licenciado Alvarado. Solo mencionar lo que comenté al inicio, el proceso de comunicación va orientado hacia los países. O sea, no crean que este es un proceso de debate entre que si tú hiciste, que si yo hice. El Estado debe aportar lo que tiene que aportar y salar la responsabilidad en estos casos, porque justo como usted dice, aquí a veces la falta de información es la determinante en estos casos. ¿Y qué ocurre? De que así como usted no recibe, hay otros que no reciben. Y esta no es una respuesta siquiera del Ministerio de Ambiente como tal, es una respuesta de país, de cómo el país está aplicando para cumplir la legislación ambiental. Entonces, importante tener eso en cuenta porque no se vaya a sentir de que es una situación en donde que yo vengo y lo pongo aquí, de que a ti no te gusta lo que yo hice, porque trasciende inclusive a los que estamos acá, cómo el país aborda o no aborda la información, la decisión que recibe para la toma de sus decisiones. Y el proceso de participación ciudadana, así como los demás, lo que busca es crear estos espacios para que cada vez más tengamos más información y las personas puedan participar en la toma de esas decisiones, que en muchos casos, a veces, aún con información disponible, los estados, los gobiernos toman decisiones completamente ajenas a lo que se ha planteado. Entonces, solo para dejarlo remetar. ¿Qué cosa? Bueno.
Solo un segundo para complementar eso desde el punto de vista de los solicitantes, en el sentido de que no aspiramos para nada que esta comunicación es una queja contra el trabajo de los consultores, por supuesto que no, porque al final los consultores tienen los términos establecidos por las autoridades que los contrataron y cualquier adecuación en esos términos o adecuación en el producto después sea entregado le corresponde es a la autoridad y es a la autoridad a la que le corresponde cumplir con la ley. Tengo medales también. En realidad, por lo pronto, solamente tengo una consulta bien puntual. Es hablando un poco del procedimiento. Yo sé que llegó un poco después, pero ya habías explicado previamente cómo funcionaba esto en una reunión de comité de humedales. Mi pregunta es, tomando en cuenta la presencia de todos nosotros aquí, ¿para ustedes es válida, o sea, funciona de la misma manera una audiencia como esta sin la presencia del Ministerio de Ambiente? Porque las partes, me llama la atención que las partes claves de esto, bueno, somos miembros del Comité de Humedales, pero en cierta manera por su operatividad dentro del proceso, que somos algunos los que estamos presentes, pero me llama la atención, el Ministerio de Ambiente no está. ¿Ustedes cuál es el procedimiento después de esto? ¿Se les manda un informe? Para entender un poco cómo la mecánica del trabajo de ustedes. Gracias. Ok, la audiencia, como su nombre lo dice, es pública. De hecho, nosotros informamos al Consejo de Asuntos Ambientales, en donde está el Ministerio de Ambiente, todo el cronograma de trabajo de lo que tenemos que realizar en los 4 meses. Y se señala, pues para esta semana, esta fecha, tenemos una audiencia. Ellos están en la disposición de participar o no. No se hacen notas formales porque esto es para el público. O sea, esto es para que todo el ciudadano que quiera participar venga. Igual, aparte del proceso de audiencia pública, nosotros programamos reuniones con expertos, reuniones con interesados. Digamos que en el caso del Comité de Humedales, el Ministerio de Ambiente es uno de los miembros del Comité de Humedales y nosotros hemos programado entrevistas con los diferentes miembros del Comité de Humedales y vamos a reunirnos con las instituciones gubernamentales. Por experiencia me ha ocurrido que en eventos al público a veces no es tan conveniente que las instituciones se presentan porque se forma un debate de una cosa que debe ser más que nada planteada por escrito. Entonces, se dan 2 situaciones con el público y la presencia de las instituciones. A veces, o el público se cohíbe porque están los representantes de las instituciones allí y no dicen nada, o se forman intercambios en donde el público dice algo y se me transforma la reunión en un debate de cómo la institución se defiende, de decir qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo, y realmente el espacio no es para eso. Se reduce el espacio y no se queda nada en concreto. Lo que queremos a través de la audiencia pública es dar a conocer que el proceso está abierto. Quien tenga información para aportar al proceso, la aporta. Si quieres dejar algo que quede constancia en la grabación para que el consejo lo vea, lo puede hacer, pero eventualmente dentro de lo que tenemos que seguir haciendo es reunir la mayor cantidad de información posible y tenemos que ir al Ministerio de Ambiente. De hecho, nosotros giramos las notas del Ministerio de Ambiente ya siendo más específicos en cuanto a la información que se necesita, que se consideró no respondida en la respuesta, valga la redundancia, que fue entregada a la Secretaría. Entonces, básicamente así funciona. No es como que haya un procedimiento específico de cómo se lleva una audiencia, quiénes tienen que estar. No es simplemente abierta, es pública. Si ellos querían venir, pues podían venir. No requiere como este formalismo de que yo te invito a que tú vengas, porque se crea también esto de que ya yo lo invité y llegan las autoridades y tengo que sentarlas y presentarlas y ya se crea un tema distinto de lo que se espera, que es que sea un espacio abierto para que todo el que quiera decir algo lo pueda hacer sin mayor formalismo. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, vale, sí, es más fácil. Sí. No sé. Ok, bueno, mi nombre es Nicolás Sánchez. Yo vengo aquí hoy, obviamente, incentivado por el interés de destacar las consecuencias de la ausencia de elaboración de plan de manejo y cómo estas han devenido en que se activen en otras instancias, en este caso la Asamblea Nacional, propuestas que van en contra obviamente de lo que fue concebido como Ley 1 de 2015 de Bahía Humedal de Panamá, sitio Ramsar, y específicamente esa propuesta que pretendía permitir la entrada de la pesca industrial de barcos dentro de las aguas jurisdiccionales para la captura de anchovetas y arenques. Pero, ¿dónde en realidad se enlaza
esta propuesta con la ausencia de plan de manejo. Está perfectamente claro en el artículo 17, que ya lo bien citó Joana, en el numeral 11, establece que la pesca dentro del área tenía que estar reglamentada en el plan de manejo, con su consecuencia un plan pesquero, que usualmente es el instrumento que viene a colaborar o a derivarse específicamente para estas actividades, dependiendo de términos de referencia, etc. Eso es para el caso que ocupe. Obviamente, no solamente lo peligroso es no contar con este tipo de instrumento a tiempo, como mandata la norma, es que en el evento que se generan estos espacios, se empieza a generar o sortir información, y todos sabemos que la llamada fake news o la información incompleta sin fundamento suele tener mucha cabida y mucha proyección. Y encontramos que cuando hicimos el análisis de la propuesta de apertura a la pesca industrial del área, se mencionaban cuestiones tan fuera de lugar como que en la exposición de motivos que la prohibición de pesca se fundamentaba en la ausencia de pesquerías certificadas. No es cierto, no era una prohibición de pesca, una restricción para pesca artesanal basada en la calidad o cualidad de refugio de vida silvestre que va entrelazado de la mano con la categorización de UICN número 4. O sea, tiene un objetivo el refugio de vida silvestre que puede ser terrestre, marino o ambos. Y su función está destacada especialmente para servir, obviamente, de conservación, mantenimiento y restauración de especies de hábitats. Pero pues en esa misma orden de ideas, la pesca está permitida. Y evidentemente el plan de manejo debía derivar en contemplar un plan pesquero a lo interno o, dependiendo de los términos de referencia, a un plan pesquero específico. Ahora, ¿qué sucede cuando este tipo de situaciones quedan abiertas o quedan, digamos, sin regular o sin abordarse específicamente el tema pesca, que es el tema que más me interesa a mí? Se empiezan, obviamente, a decantar por la normativa especial, pero sucede que para la época que se pretendía proponer esta modificación, también la propia resolución de la ARAP relacionada con la captura de estos ejemplares ya estaba vencida y debía haber sido renovada en 2023. Entonces, tenemos por un lado un plan de manejo que no se elabora y tenemos por otro lado una pesquería que está animosa de entrar a capturar su especie objetivo, pero que ella misma en su regulación especial carece de una actualización mandatada por la ley desde el 2018. Entonces, claro, el área protegida no la va a regular directamente la ARAP a pesar de tener funciones ambientales, sino la tiene que procurar su ordenamiento el Ministerio de Ambiente, pero no existe a la fecha. Entonces, esa es la peligrosidad, porque ni la especialísima del área protegida, ni la especialísima del objetivo pesquero se encuentran, la primera promulgada y la segunda actualizada. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de, obviamente, propuestas? Y que creo que ustedes estuvieron en la asamblea, nosotros estuvimos, siempre están basadas, desde mi punto de vista, en hacer o pretender ver de que se trata de una opción que mejora la economía de las comunidades costeras. Pero no se trata exactamente del plan de manejo como el fin último, sino como el instrumento por el cual a través de la consulta se puede identificar las necesidades y oportunidades que tiene el área protegida. Entonces nos volvemos a encontrar que son dos argumentos que se contradicen. Por un lado, una autoridad que no promulga o no promueve el diálogo y el debate, la transparencia en la elaboración de un plan de manejo, y unas entidades privadas que están interesadas en, entre comillas, beneficiar a esas comunidades y que no participan tampoco del plan de manejo, o por lo menos que yo haya conocido al momento de capturar la información durante el tiempo que se estuvo debatiendo la propuesta de ley 1107, creo que es, al final. Bueno, en fin, después obviamente, como bien mencionó Joana, al haber terminado el periodo legislativo, esta propuesta ya no se encuentra más dentro de lo que son los anteproyectos o los proyectos de ley, pero obviamente está en ciernes el interés del sector pesquero en poder acceder al recurso. Pero lo más curioso es que ni la autoridad ni un plan de manejo que debía elaborarse aborda la posibilidad que existe de que la pesquería artesanal sea la que sufrague o la que venga a jugar ese rol dentro del área protegida
porque está permitido dentro del artículo 17. Entonces, esa es una muestra más que en cuanto al tema pesca, la ausencia del plan de manejo está no solamente impidiendo la implementación efectiva de la ley eficaz, pero también obviamente cercenando la oportunidad de que se dé la pesca dentro de los parámetros, y esto en su parte por una ausencia de plan de manejo que tiene que aprobar la autoridad. Resumidas cuentas, me parece importante rescatar que una certificación internacional no va a garantizarte que una pesca se dé de manera sostenible dentro de un área. Eso es un criterio que es muy peligroso esbozar y que es necesario que el plan de manejo en realidad aborde, para el caso pesquería, todas las aristas, llamen los involucrados, se dé la divulgación, haya audiencias, transparencia, y que entonces venga a suplir ese rol, aunado a todas las controversias que hay respecto a la zonificación, la ausencia de la llegada oportuna para valoración de la ampliación del aeropuerto, en fin. Entonces me queda claro, por otro lado, que el Ministerio de Ambiente no tuvo un interés real en permitir que llegara la información oportuna para el caso del aeropuerto, y por ende en realidad esto es un plan de manejo que, tal como está, no merece. Aquí el consultor mencionó que no pudo analizar la información, entonces qué flaco favor le hace el Ministerio de Ambiente a los recursos que debe gestionar si entrega la información tardía, por ejemplo, para el caso del aeropuerto. Eso sería todo. Y te voy a entregar esto, te lo puedo mandar digital también. Es mucho más de lo que yo he podido hablar ahora, pero sintetizadamente pues incluye lo que quería plantear respecto. Sí, esto. Muchas gracias, Nicolás, por la información. No sé si alguien más tenga algo que decir por ahora. Puedo mencionar, rescatando un poco lo que han dicho acá, es que dentro del proceso de reunir información, por ejemplo, nos hemos encontrado con todos los, no son contratos, ¿cómo se llama? Pliego de cargos, cuando se suben al Panamá Compra. Los términos de referencia todavía no lo han mandado, pero los que se suben a Panamá Compra para los pliegos de cargos de este proceso, y son un montón, no sabía, ni siquiera sabía que eran tantos. Y el tema del plan pesquero estuvo en alguna de las propuestas muy temprano, en las últimas creo que ya no estuvo, y es parte de también el saber cómo las instituciones pues presentan la información en cuanto a cómo se dan estas modificaciones en estos procesos. Parte de la respuesta, y me parece importante mencionar esto, parte de la respuesta que entregó el país señala de que tras la renovación del convenio entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, aún hay fondos para continuar el proceso de elaboración del plan de manejo, junto con otros compromisos que desde el 2010, creo, se tenían para el área protegida, y que al ser la primera propuesta de plan de manejo, ellos son conscientes de que deben hacer espacios para reunir consensos, porque no tienen consensos dentro del plan de manejo. Y yo se los menciono tomando en cuenta que, así como les dije hace un rato, este proceso de comunicaciones no suspende, no detiene, no paraliza nada de las acciones que la institución puede continuar o puede seguir llevando a cabo dentro de este trámite, o sea, dentro de su trámite de aprobación del plan de manejo. O sea, que si la institución mañana quisiera abrir a una consulta pública o convocar a nuevas reuniones o crear otros talleres, está en su posición y su competencia poder hacerlo, independiente del proceso de comunicación, porque nosotros, ya le digo, reunimos información que los países pueden utilizar para otra cosa, pero no necesariamente para tomar una decisión en cuanto a este tema. Se los menciono porque no vaya a ser que digan, bueno, vamos a esperar que el expediente termine para ver qué pasa. Si el Ministerio de Ambiente mañana quiere abrir una consulta pública y luego de los 7 días o del mes para la consulta quiere publicar el plan en Gaceta, este procedimiento no lo suspende para nada. Entonces, tomar eso en cuenta, porque hay cosas que se podrían gestionar dentro del trámite ordinario que el Ministerio de Ambiente
debe hacer dentro de su proceso de aprobación o de publicación, en este caso, del plan de manejo. ¿Alguien más que quiera comentar, opinar sobre algo? ¿Más nadie? ¿Qué hora es? Ah, mira, vamos a terminar hasta ahí. ¿Más nadie? Bueno, si más nadie tiene más nada que decir, yo les invitaría a verificar el canal de YouTube, por ejemplo, de la Secretaría, en donde hay otros ejemplos de cómo ha sido utilizado el expediente de hechos. En el caso particular de Bahía de Panamá, como les digo, nosotros estamos reuniendo información desde enero. La verdad que no había caído en cuenta de que hace 3 días se cumplen 10 años de la creación de esa ley. Hasta ahorita que dijiste el 10 de febrero, yo vi que hoy es 13, debimos hacer una fiesta con lo que costó la ley, pero no había caído en cuenta en eso. De hecho, para mí, como profesional del derecho ambiental, me parece súper interesante esta investigación, porque luego de haber seguido cómo se elaboró la ley, el fallo de la Corte, de hecho, el primer fallo de principio de no regresión en este país fue por la resolución que creó Bahía de Panamá, fallo de diciembre de 2013. Entonces, toda esta información, pues irla reuniendo y ver y vivir cómo se evoluciona o se involuciona dentro de un proceso técnico de creación de un área protegida, cómo cambió, cómo lo afecta la ley, cómo se mejora, cómo se aplica. Es un ejercicio muy interesante si no tuviera que ver con la responsabilidad que implica para el Estado su conservación. Entonces, yo les agradezco su asistencia. Como les decía, el periodo sigue abierto si se quiere enviar información. De hecho, los consultores me dijeron que me podían pasar el plan. Si me lo pasan. No, ella me entregó lo del aeropuerto. Ah, ok, lo de la memoria. Ok. Ah, bueno, perfecto. Si es lo mismo, pues bien. Si ustedes tienen alguna otra cosa que entregarme, pues me lo pueden entregar. ¿Sí? Nada más, reitero un poco los comentarios, una presentación muy antigua al respecto, pero Ok. Si quieres. Bueno, dejar por sentado que nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio de Ambiente en algún momento y en esa reunión se acordó darle una continuidad bueno, en realidad no hubo una coordinación real con el tema, como dice la ley, el tema que el Comité de Humedales tenía que ver una coordinación, eso no ocurrió. Sin embargo, sí hubo un acuerdo de seguir revisando los productos del plan de manejo a posteriori en alguna reunión que tuvimos con el Ministerio de Ambiente y prácticamente eso no se dio tampoco, así que yo sé que ya tienes alguna de esa información, que has conversado con varios actores involucrados, pero sí me parece una buena oportunidad de reiterar que nosotros tuvimos toda la disposición técnica y en toda la expertise del Comité de Humedales, que tiene bastantes personas especializadas en diferentes temas sociales, ambientales, hay científicos ahí, hay personas que han trabajado con todos los componentes que puede tener un plan de manejo. También hay personas que conocen cómo debe funcionar un plan de manejo para un humedal de importancia internacional, que eso está establecido por convenio internacional. Y nosotros pudimos validar que realmente no cumplía con esos requisitos. Comprendemos un poco también la parte de falta de recursos, porque a mi opinión, un plan de manejo de esa envergadura hay una área protegida de esa dimensión y con esos compromisos que tiene a nivel internacional, tener un sitio Ramsar excede las expectativas de la cantidad de dinero que hubo o la cantidad de proponentes o especialistas que podrían elaborar ese plan de manejo en la manera que pudieran competir por hacer un trabajo de calidad que se requería, tomando en cuenta el tema de la convención y los requerimientos técnicos de Ramsar. Entonces, esas cosas me parece que sí es bueno mencionarlas de manera transparente y clara, ¿no? Que nosotros tuvimos la mejor disposición de hacer un mejor trabajo y ojalá se den oportunidades de poder mejorar esto, ¿no? Porque yo pienso que el propósito también es tratar de que las cosas se encaminen, ¿no? Entonces, reiterando también nuestra disposición para el futuro, este tema tiene que llevarse de nuevo, a pesar de todas las amenazas que ya se han discutido, tenemos que aprovechar la oportunidad, las puertas abiertas que tengamos para poder retomar esto y eliminar de cualquier zonificación, cualquier actividad que haya sido ilegal. Ya sabemos, mencionaron algunas que se quieren hacer, pero también hay otras que se pusieron en la zonificación, que son cuestiones que hemos estado nosotros tenemos casi más de 15, 20 años de estar aquí en
viendo la parte histórica de cómo funcionan los proyectos ahí en la Bahía de Panamá, proyectos que han estado por años ilegalmente destruyendo manglares o proyectos que han sido políticamente favorecidos para que entren y haya notificación ilegal cuando estábamos anuentes de que eso no estaba ocurriendo previamente y después ocurrió, y que eso se ponga en la zonificación, creo que fue un golpe en el estómago para todos los miembros del comité. Entonces, solamente para dejar ese comentario, me parece que sería bien oportuno que, no sé si alguno de los otros miembros del comité tuvieran su opinión, así, porque a veces los discutimos entre nosotros, estamos acostumbrados a vernos siempre en esta lucha para proteger los sitios, los recursos naturales, y a veces creo que estas oportunidades públicas son buenas. Me parece muy bien el trabajo que está realizando, y también muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. No sé si... No, yo solamente quería aclarar que nosotros... Yo creo que no es ya. Nosotros tuvimos reunión con el comité de humedales. En unas reuniones bastante completas. Y en el tema anterior que se habló también nos reunimos, y también aparece en el plan de manejo, con los pescadores de anchovetas. Ese tema también fue muy discutido y fue documentado. Nosotros tenemos, de todas las reuniones, tenemos los documentos. Si usted quiere, se las presentamos. Y las evaluaciones. Y me extraña el comité de humedales porque inclusive ahí hay muchos que son conocidos de nosotros y participamos y fueron invitados para todo. Que yo sepa, no recibimos ninguna documentación ni ninguna recomendación. Que yo sepa, puede ser que en algún momento, pero no tengo ningún documento al respecto. Y siempre somos abiertos a compartir. Yo creo que el CIAN que está aquí presente, las reuniones todas que tuvimos en todos los lugares fueron exitosas y le pusimos todo el empeño, en especial porque esa es la parte que a mí me corresponde, de que la gente estuviera clara y que la gente participara. Agradecemos a CIAN que voluntariamente también, y conociendo el hecho de que los fondos no eran suficientes para hacer el plan de manejo ideal. No era suficiente. Ellos nos colaboraron con un taller porque, como ella dijo, los talleres en las áreas alejadas salen caros porque hay que pagarle a cada uno su bote, su transporte. Hicimos como empresa un gran esfuerzo y yo quiero que eso que conste aquí, de hacer un plan de manejo lo más consultado. Nada es perfecto. Igual no se está promoviendo que se haga una construcción de un aeropuerto y que eso no quede en la mente de nadie. Pero como lo informó el técnico, son cosas que a veces tú no puedes decir que no pueden aparecer, pero que el elemento que finalmente va a definir eso es el estudio de impacto ambiental para desarrollar ese proyecto allí. Entonces, que hablemos en los términos correctos está bien, pero no pienso que algunas participaciones no se les dé el valor que tuvo, porque sí tuvieron sus valores y sí tuvieron los espacios también. Igual que Audubon también nos ofreció espacios para trabajar y en las comunidades tuvimos, la verdad, que el apoyo de todas las autoridades. Eso no me puedo quejar de eso. No nos podemos quejar de eso. Muchas gracias. Ajá. Una cuestión que me parece que se repite, parece que cíclicamente, con los estudios de impacto ambiental, específicamente, o con los proyectos que tienen que ver con gestión de recursos naturales. Se proyecta una cantidad de recursos que no cruza el umbral de lo mínimo necesario. Entonces, de salida, si ya venimos sesgados en materia de financiamiento, es muy probable o definitivamente se entiende que el único producto que resulte de un financiamiento deficiente es un producto deficiente. Y eso debería ser también uno de los variables a considerar, no solamente al momento de proponer un pliego de cargos. O sea, no puedo, en estos casos, no de privar eso, se hace lo que puedo con lo que tengo. Necesito tener lo suficiente para poder lograr hacer lo mínimo necesario para poder que se generen resultados. Entonces, eso es un llamado, creo, también, obviamente, para que no se pueden seguir pensando destinar
poco dinero a campañas o compromisos que requieren mayor inversión. O sea, eso parece ser una constante. Yo solo aclaro que le vamos a dar copia de todas las reuniones porque no pienso que fue deficiente. La consulta fue bastante buena y los técnicos con bastante experiencia. Le voy a traer todas las listas de asistencias y todas las evaluaciones que hicimos durante todo el proceso. Vale, muchas gracias. Y la palabra deficiente es como... No quería ampliar en eso, pero creo que lo puedo hacer en el No. Sí. Gracias por el espacio, gracias por las presentaciones, gracias Joana por las comunicaciones y por que hoy estamos acá. Rosabel Miró, soy secretaria del Comité Nacional de Humedales de Panamá y un poco para aportar, ahondar en los comentarios de acá del doctor Dominici con relación al trabajo que se hizo. Correcto, el Comité Nacional de Humedales de Panamá participó en los talleres, miembros del comité participaron en los talleres, en muchos de los talleres que se realizaron en esos talleres, y qué bueno que la señora Denis lo manifieste, que te va a entregar la información. En esos talleres en la información vas a encontrar las grabaciones que se hicieron de los comentarios que muchos de los miembros del comité hicieron en los talleres. Y los comentarios siempre estaban enfocados en mejorar la metodología del taller, en mejorar el contenido del taller y sobre todo en que ese plan de manejo se mantuviera cónsono con el pliego de cargos. Un ejemplo, en el pliego de cargos de la licitación, que entendemos fue lo que se debió haber utilizado para contratar a los consultores, decía muy claramente que ese plan de manejo tenía que ampararse en los documentos Ramsar. Y entre los documentos Ramsar hay muchos manuales que hablan de diferentes cosas, entre ellos de cómo hacer planes de manejo. Entre los documentos importantes que ese plan de manejo se tenía que amparar estaba el documento del Plan de Conservación de los Humedales de la Bahía de Panamá. Un documento que Sociedad Audubon de Panamá hizo a través de muchos talleres, se consensuó los objetos de conservación. No fueron objetos de conservación que salieron debajo de la manga, de la imaginación del equipo de Sociedad Audubon de Panamá. Fue producto de muchos talleres que se realizaron. Durante los talleres salieron nuevos objetos de conservación y obviamente los miembros del comité comentamos que eso no estaba acorde con lo que se tenía que seguir. Ese es solamente un ejemplo y qué bueno que esa información se te va a aportar, porque a través de los talleres hubo muchos comentarios muy sanos de cómo mejoramos esto, de cómo hacemos que este plan sea el plan que esta área protegida requiere, necesita. Sí fue sorpresa para nosotros que se aprobó el plan en enero ya ni me acuerdo, del 2023. Fue una gran sorpresa porque si bien nos reuníamos en los talleres, este plan no fue producto de eso que dice la ley, que tenía que ser un trabajo, tenía que ser coordinadamente realizado. Esa coordinación no se dio y quiero que quede muy claro aquí. Una invitación a talleres no significa coordinación, y si hay algún tipo de malentendidos con que los miembros del comité participamos coordinando cosas, pues no, sí participamos en todos los talleres que hubo, pero eso no implica que hubo un trabajo de coordinación. Entonces ahí ya de por sí no estamos cumpliendo con la ley. Se aprobó un plan de manejo donde teníamos muchos temas, entre esos la zonificación. Se le solicitó al Ministerio de Ambiente
que nos presentara los mapas para verlos ampliados y entender bien esto de la ampliación del aeropuerto, esto de una zonificación especial para un área invadida. Quedamos en shock cuando prácticamente eso parece que iba a pasar de que estaba ok dentro del plan de manejo según la zonificación. Entonces teníamos esas dudas. Gracias, Ramón, porque dices que no, pero teníamos las dudas y por eso era que le exigíamos al Ministerio de Ambiente que nos presentara esos mapas agrandados, porque los documentos que habíamos recibido de los consultores mostraban unos mapas chiquitos, que no había una claridad de bien qué era la cosa. Entonces, para salir de la duda, necesitábamos que nos presentaran los mapas gigantados. Eso no se dio. El comité no tuvo la oportunidad de ver eso y por ende el comité mal podía decir estamos de acuerdo con ese documento. Así que por eso digo, fue una mala sorpresa para todos saber que se había aprobado un documento que todavía necesitaba revisión, todavía necesitaba coordinación en algunos temas, en muchos temas, y pues qué bueno que situaciones como estas nos van a ayudar como estar aquí hoy, nos van a ayudar a retomar ese plan, porque sinceramente siempre ha habido mucho interés de los miembros del comité de que ese plan salga a la luz. Como está, necesita mejoras, necesita coordinación efectiva y esperamos que esto sea un llamado de atención a las autoridades para que el equipo dentro del Ministerio de Ambiente que se va a encargar de darle seguimiento a este tema tenga el tiempo y tenga la buena voluntad para trabajar en coordinación tanto con los miembros del Comité de Humedales como con los consultores que se vayan a contratar para finalizar con este tema. Gracias. Muchas gracias. No sé si antes de volver a cerrar, ¿alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, tú, ok. Solo para aclarar, porque creo que acá la cultura no hablo de que el trabajo de ustedes fue deficiente, hablo que el recurso es deficiente para que haga su trabajo. Yo lo iba a decir, Eso primero. Lo segundo es, cuando yo menciono el tema de las disculpas, el tema de las consultas con los pescadores, yo hablo específicamente del proyecto que llegó a la asamblea, ¿ok? Ahí no hubo ninguna información con pescadores artesanales, llegó la pesca industrial entrando de mano con un par de aliados y no hubo nada, que yo sepa, de pescadores artesanales, porque si los hubiera habido, y entonces esto está bien pronunciado, yo les aseguro que hubiese venido quizá de su información de plan de manejo, hubiera sido llevado quizá, si está dentro de la propuesta, la gente que aparece en las prospecciones que hicieron. Entonces, esas dos cuestiones para rescatarlas, porque creo que se malinterpretó también. Gracias, Nicolás. Sí, de hecho yo le iba a mencionar por el tema del cierre y quiero volver a recalcar el tema de la responsabilidad estatal, la responsabilidad gubernamental, la responsabilidad país dentro de estos temas. O sea, no solamente Humedal Bahía de Panamá, sino los temas ambientales en general. Y esto tomando como referencia precisamente sus comentarios. Al final, en muchas circunstancias, no solo esta, quedan los ciudadanos, los técnicos y las comisiones tratando de resolver o empatar cosas que debieron ser planificadas desde las instituciones estatales. Entonces, allí iba mi comentario, Nicolás ya lo aclaró, sobre el tema de la deficiencia. A veces se piden, y bueno, en mi rol de consultora hace años lo he vivido, se te pide magia por 3 reales, o sea, por decirlo de alguna forma. Esto no quiere decir que el producto tenga que ser deficiente, sino que a veces la falta del Estado que integre sus políticas y sus cosas, se piden cosas que realmente después no pueden aplicar. Entonces, dentro de la respuesta, y los invito otra vez a mi página web, que ubiquen el plan de manejo y verifiquen la respuesta que envió el país. Porque, por ejemplo, usted comentaba, el Comité de Humedales no envió comentarios. La respuesta que da el país
menciona de comentarios que se enviaron, que no entregaron, que sí entregaron. Tal vez el comité envió comentarios que no les enviaron a ustedes, no lo sé, pero por eso digo que a nosotros ahorita nos corresponde reunir toda la información disponible. Nosotros, de hecho, no llegamos a una conclusión específica tampoco. Por eso se llama expediente de hechos. Tenemos que tener los diferentes hechos reportados. La respuesta del país describe una serie de actividades que se hicieron, de notas de correos que se intercambiaron, pero al no adjuntar ni los términos de referencia, ni las notas, ni los comentarios, nosotros nos queda reportar, bueno, el país dice que esto pasó, pero no nos consta. Y es información que, como usted dice, si me pasan las actas, ya yo pedí copia de, mándeme las actas, pues ¿dónde están las reuniones? Mándeme las actas, mándeme los comentarios. A ver si el ministerio pues las entrega. Pero es información que no es restringida, de hecho no es confidencial, debería ser de acceso público, y parte de lo que se requiere o lo que se espera de procesos de participación ciudadana como estos y otros es que el Estado comprenda que en la medida de que se tenga más información en el momento oportuno, los ciudadanos y todos los involucrados podemos participar de manera efectiva en cosas que tal vez desde la limitación de los recursos estatales no se pueden atender. Pero si esa información no está disponible y cuando te enteras te quedan 2 meses para opinar, 3 meses, 7 días, es poco lo que el ciudadano, los profesionales, los comités pueden aportar para tomar una decisión que sea de beneficio para todos, porque realmente todo lo que tiene que ver con ambiente, con recursos naturales, con aplicación de políticas públicas, nos beneficia a todos. Con el uso eficiente de nuestros impuestos en contrataciones. Hace poco vi una noticia de que contrataron yo no sé cuántos millones de consultorías. ¿Dónde están los resultados? Porque somos el país de las consultorías y a veces ese esfuerzo, a veces cosas que uno trabajó y sabe que lo que le costó, al final nunca se aprueban, se invierte el dinero, se invierte el tiempo y quedan engavetados, empolvados, y el ciudadano que participa dentro de esos procesos de consulta se siente timado también de que para qué me invitaron y estuve ahí y di mi opinión y saqué mi día de trabajo para estar, si el Estado no lo considera, no lo aprueba y no lo involucra en la toma de decisiones. No tiene los fondos y a veces simplemente no lo aprueba. O sea, como que, bueno, lo tenemos aquí y no se da ese valor que tantos profesionales y tantas personas invierten en apoyar al Estado en estos procesos de consulta de talleres, porque no es gratis. O sea, el hecho de que todos ustedes estén aquí monetiza, o sea, es dinero. Es la hora del abogado, del técnico, de la organización, todos, y es parte del esfuerzo que el ciudadano hace por querer apoyar al Estado en la toma eficiente de sus decisiones. Así que, bueno, sin más, les agradezco nuevamente su participación, recordarles que seguimos recibiendo información. De hecho, no asistió uno de los profesores de la Universidad de Panamá con los que conversamos, pero me comentó de investigaciones que en su momento hicieron como peritos del Ministerio Público dentro de procesos de invasión en el área protegida, que me las iba a pasar. O sea, si bien no es información específica de lo que dice la comunicación, a nosotros nos toca reunir toda la información pública disponible. Así que son cosas que vamos a ir reuniendo e integrando a ver si sirven a futuro para seguir conservando el área protegida Bahía de Panamá. Muchas gracias a todos. Pues hay un refrigerio, allá ya mi sobrino me dijo que ya cuándo es que vamos a comer, pues ya podemos ir a comer. Muchas gracias y bueno, a la orden, allá estaba mi correo, mi teléfono, cualquier cosa, si no lo anotaron se los puedo dar. Y bueno, seguimos en esto. Muchas gracias.